SEA Medicina presenta su video clase derrame pleural, que es un tema muy bonito, ¿no? Obviamente todas las videoclases que nosotros realizamos lo hacemos en base a la bibliografía, en esta oportunidad de Harrison, en la parte de medicina interna. Como siempre, tratamos de hacer con un caso clínico para llamar tu atención, para poder analizar y pues llegar a un diagnóstico y un buen tratamiento en base guiado al examen de la residencia. Se trata de un paciente de 63 años de edad, fumador de 20 años, 20 paquetes al año en realidad, diabético, en tratamiento con metformina 850 miligramos viral cada día, consulta urgencias por un cuadro de una semana de evolución, caracterizado por compromiso del estado general, fiebre, escalofríos, tos productiva, expectoración purulenta y disnea a esfuerzos rápidamente progresivo. El examen físico destaca un paciente en regulares condiciones, orientado con una frecuencia cardíaca de 115, una presión arterial de 90-60. Bueno, al examen la temperatura está con 38.5 grados centígrados, catalogándose como fiebre, una saturación arterial 85% con una FiO2 del 21%. Al examen pulmonar destaca a la auscultación una matidez y disminución del murmullo vesicular en la región infraescapular izquierda, además de estertores crepitantes en hemitórax derecho asociado al uso de musculatura accesoria. Como ustedes verán, hasta acá tiene un paciente con fiebre y demás, expectoración purulenta, una neumonía, que esté realizando una insuficiencia respiratoria, no sabemos qué tipo, 1, 2, 3 o 4, eso vamos a ver con la gasometría, y pues se le realiza una placa radiográfica, donde ustedes ven claramente, esto es la silueta cardíaca, y si existe un borramiento del seno costodiafragmático izquierdo, ¿no? Claramente que esto es compatible, además tiene una convexidad compatible con un derrame pleural. Ahorita, por ejemplo, nos vamos a preguntar y vamos a responder al final si el líquido pleural tenemos amilasa positiva, ¿cuáles serían nuestros posibles diagnósticos? O sea, les estoy tratando de abrir su mente para que nosotros podamos ver todas las causas posibles, la fisiopatología, su clínica, su tratamiento, pronóstico, etc. Por la insuficiencia respiratoria ingresa a terapia intensiva con los diagnósticos de una neumonía adquirida en la comunidad grave, un choque séptico evolucionando con aumento de requerimientos de oxígeno, tiraje, respiración paradójica o respiración abdominotorácica, compromiso del sensorio, por lo cual es intubado y conectado a ventilación mecánica. Ingresa a terapia intensiva. Dentro de los laboratorios destaca una hemoglobina de 8.4, ojo con eso, hemoglobina de 8.4. Tiene leucocitos de 18.800 apremios segmentados, ¿no? En realidad no es apremios segmentados, ¿no? Porque solamente está con 52%. Plaquetas de 223.000, unas proteínas totales de 12 gramos de decilitro, una albúmina de 3, globulinas séricas de 9.4, una LDH, una lactato deshidrogenasa de 377 unidades por litro, una PCR de 15.5, hemocultivo positivo que dio para Streptococcus pneumoniae. El estudio se realiza una toracocentesis donde muestra una proteína de 10 gramos, una lactato deshidrogenasa de 300 unidades, una ADA de 6.3 y un pH de 7.39. Esto es en el líquido pleural. Entonces yo todos estos valores, con todo esto yo debo ver la causa, la fisiopatología, el tratamiento y demás, ¿no? Ustedes, esa es la radiografía donde básicamente se ve el borramiento del ángulo costodiafragmático izquierdo, el ángulo, ¿no? También hay una concavidad compatible con un derrame pleural, que además en la clínica existe una disminución del murmullo vesicular. En este lado se encuentran estertores crepitantes de la auscultación, pero acá esta es una placa muy penetrada donde no se evidencia el patrón de condensación como tal, pero al parecer aquí se nota con un broncograma aéreo.
Se realiza una tomografía como tal y donde se evidencia, estos son los cortes ¿no? superiores, todavía ahí ya se encuentra el derrame pleural, ¿no? Derrame pleural bilateral a predominio del lado izquierdo, ¿no? Ahí está el lado izquierdo y ahí está su proceso de consolidación. Entonces lo que nosotros vamos a entrar al tema de derrame pleural, ¿okay? La definición como tal es líquido en cavidad pleural, ¿no? Fuera de la cantidad, bueno, en una cantidad anormal. Dentro de la pleura, por anatomía, nosotros sabemos que tenemos una pleura parietal, ¿no? Que recubre, que está por la parte interna del tórax, que se divide una pleura parietal costal, diafragmática y mediastinal, esto simplemente por la posición anatómica. Además tenemos una pleura visceral que reviste los pulmones, y el ligamento pulmonar, pues, que hace que comience a unirse, se fusione las dos pleuras. ¿Cómo se forma el líquido pleural? El líquido pleural tiene un origen intersticial, peritoneal, capilar, a partir de la pleura parietal por las fuerzas de Starling, ¿ok? Básicamente, el líquido pleural no es nada más que el sobrenadante de la linfa, ¿no? Sobre todo de los vasos linfáticos que provienen del tórax y de la parte abdominal. El destino del líquido pleural, ¿no? Básicamente va por los vasos linfáticos parietales, ¿no? En el líquido pleural hay absorción de linfa como tal y de proteínas. Hay una cantidad aproximadamente se produce de 2000 ml día, ¿no? Imagínense. En la pleura visceral, pues por las fuerzas de Starling se comienzan a reabsorber. Ahora, el derrame pleural, pues, es un desequilibrio entre la producción y la absorción de líquido, ¿no? Donde, por fisiopatología, si existe un aumento de la presión hidrostática como tal, podemos sospechar por falla cardíaca. Y si hay una reducción de la presión oncótica, puede ser secundaria a una hipoproteinemia, y esta secundaria a una falla cardíaca, a una falla hepática, ¿no? En realidad una insuficiencia hepática. Si hay aumento de la presión negativa, puede ser por atelectasia o aumento de la permeabilidad capilar, sobre todo en la inflamación, sobre todo en las neumonías, en la tuberculosis. O si existe una reducción del drenaje linfático, sobre todo en metástasis pleurales y linfáticas. O algunas anormalidades estructurales por defectos diafragmáticos, sobre todo en ascitis. Entonces, yo no sé, para ver todas estas cosas, toda esta fisiopatología, debemos saber además, ¿no?, la comorbilidad en el paciente. Es decir, si un paciente viene con derrame pleural, nosotros debemos investigar todas las comorbilidades para ver la etiología del derrame pleural. Y para eso, pues, vamos a ver posteriormente, Harrison nos muestra un algoritmo muy importante, ¿no? Acá vamos a ver que todo derrame pleural, pues, te debe buscar la causa, ¿no? Una vez que se busca la causa, ¿no? ¿Y cómo vamos a buscarlo, no? Con tomografías, con radiografías, se realiza una toracocentesis, podemos llegar a una biopsia pleural, llegar a un examen histopatológico y demás, ¿no? Acá esta imagen nos trata de mostrar, por ejemplo, acá tenemos la pleura parietal, donde existe una presión hidrostática, ¿no?, capilar sistémica de 30 centímetros de agua. Acá hay una fuerza en realidad de salida, ¿no?, de la presión oncótica más o menos de 34. Aquí tenemos un estoma de la pleura, de la pleura linfática. Esto es el espacio pleural que tiene una presión negativa, miren, de 5 centímetros de agua, ¿no?, de la presión hidrostática, y una presión oncótica de 8 centímetros de agua. ¿Okay? Lo mismo acá, todas estas son en realidad las fuerzas de Starling que existe en un contexto de un derrame pleural. Ahora, cuando nosotros realizamos una toracocentesis, lo que nosotros debemos identificar es el color, ¿no?, que normalmente suele ser cristalino, ¿no?, un poco amarillento por la linfa y demás. Pero nosotros debemos ver que puede ser lechoso, podemos sospechar de un quilotórax, o hemorrágico por trauma torácico. Debemos de ver el aspecto, si es turbio, es espeso, y las características microscópicas. Recuerden ustedes, cuando nosotros realizamos una punción torácica, una toracocentesis de cualquier, en esta realidad de líquido pleural, nosotros debemos llevar al laboratorio
para básicamente pedir tres cosas, ¿no? Citoquímico, cultivo y antibiograma o con su tinción Gram, y el citológico. Y si yo estoy sospechando, por ejemplo, otras anormalidades como en tuberculosis, pues puedo solicitar ADA, ¿no? Que vamos a verlo posteriormente. Bueno, en el análisis químico o en el citoquímico nos van a reportar la proteína total, la lactato deshidrogenasa, la glucosa, el pH y demás, que lo vamos a profundizar esto posteriormente. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, vamos a ver ahora dentro de las causas, ¿no? Nosotros habíamos mencionado que vamos a pedir el citoquímico, ¿no es cierto? Acá, ¿no? Esto vamos a mencionar. Ahora, este cuadro lo vamos a profundizar, pero con el cuadro del libro de Harrison, que nos muestra un cuadro muy importante. En análisis químico también nosotros podemos pedir amilasa, ¿no? Complementos, anticuerpos, lípidos, ADA, sobre todo en tuberculosis, habíamos mencionado. Test bacteriológicos, una bacterioscopía directa, tinción Gram, cultivo antibiograma, BAR, ¿no? Para los bacilos ácido alcohol resistente, y tinción china para hongos, cultivo para BAR y hongos. Dentro de los análisis citológicos nosotros podemos pedir, ¿no? O solicitar citología oncótica, ¿no? Cuando es positiva indica envolvimiento tumoral de la pleura parietal o visceral. Dentro de las causas, pues hay una entidad de causas que la vamos a mencionar posteriormente. Este es el cuadro en la primera hoja que nos muestra el derrame pleural en Harrison, ¿no? Cuando nosotros clínicamente tenemos un derrame pleural, debemos realizar la toracocentesis diagnóstica, porque otra es la toracocentesis terapéutica. La toracocentesis diagnóstica, yo saco líquido y lo analizo, mientras que la toracocentesis terapéutica es yo voy a, si introduzco el espacio pleural, pues voy a tratar de sacar todo lo que se pueda. Entonces por eso es terapéutico. Voy a medir principalmente proteínas, ¿no? En el citoquímico lo que me van a reportar es proteínas totales, albúmina y además de lactato deshidrogenasa. Y yo comienzo a analizar. Si cumple alguno de estos criterios, es un exudado. ¿Y cuáles son estos criterios? Pregunta de examen. Yo debo realizar, ¿no? Proteínas en el líquido pleural sobre el suero, es decir, cuánto de proteína total yo tengo en suero, en el suero como tal, en mi laboratorio, en sangre, y cuánto en la pleura. Si este es mayor a 0,5, se trata de un exudado. La relación del LDH, líquido pleural, y el suero, si es mayor a 0,6, es compatible con exudado. Si la lactato deshidrogenasa se encuentra mayor a 2/3 por encima del límite normal, es probable con un exudado. Entonces, todos estos criterios se denominan los criterios de Light, ¿no? Para ver si es exudado o transudado. Si el líquido me sale transudado, yo debo sospechar, la primera causa es que tiene falla cardíaca, ¿no? Si tiene falla cardíaca. Si no, es una cirrosis o una patología renal. Si es exudado, yo debo pedir la glucosa, puedo pedir amilasa, obtener citología, obtener recuento celular, cultivo y tinción, marcador para tuberculosis, etc. Además, yo puedo pedir amilasa. Si la amilasa se encuentra elevada, yo debo sospechar rotura esofágica, pregunta de examen. Derrame pleural pancreático, es decir, que hay una anormalidad en el páncreas, pancreatitis, neoplasia pancreática, etc. Y la glucosa, si se encuentra menos de 60 miligramos, puedo sospechar neoplasia, infecciones bacterianas o una pleuritis reumatoide. Pregunta de examen. Ahora, si yo no tengo un diagnóstico como tal, es dudoso los criterios de Light. Para eso yo puedo solicitar una tomografía helicoidal para sospechar un tromboembolismo pulmonar. Puedo solicitar marcadores para la tuberculosis, sobre todo el ADA o el interferón, además del interferón. Y pues puedo sospechar, ¿no? Otras anormalidades como mesoteliomas, etcétera, que lo vamos a ver posteriormente. Como ustedes verán, un derrame pleural pues es ciencia, ¿no? Tenemos de ver las causas probables y tratar las causas. En Estados Unidos, según Harrison, las causas de transudados es por falla ventricular izquierda, ¿no? Insuficiencia cardíaca.
La otra causa es embolia pulmonar y la cirrosis. En exudados tenemos la neumonía bacteriana, las neoplasias, la infección viral y la embolia pulmonar. Como verán ustedes, la embolia pulmonar se puede manifestar como transudado o exudado. Esto es los criterios de la que habíamos mencionado, que si las proteínas de líquido pleural y la proteína sérica se encuentran mayor a 5, compatible con exudado, las LDH es la relación mayor a 0,6, o que pueden ocupar mayor de los 2/3 del límite superior normal para el suero en el lactato de deshidrogenasa. Si con estos criterios, lo más probable es que salga exudado, ¿no? Que salga exudado. Pero tú sabes que este paciente probablemente no tenga fiebre, no haya leucocitosis y tenga el antecedente de falla cardíaca, entonces es bien dudoso. Para esto nosotros vamos a solicitar la albúmina, y esta se debe medir el gradiente entre el suero y la pleura. Si es mayor a 3.0, pues es compatible con líquido transudativo. Ahora, ¿cómo es el derrame en la falla cardíaca, ¿no? El derrame pleural de una falla cardíaca, pues es con el antecedente, ¿no es cierto? Aparte, en la radiografía vamos a encontrar cardiomegalia, antecedentes de que sea hipertenso, etcétera. Y nosotros además podemos solicitar el péptido natriurético procerebral en determinar en el líquido pleural. Si se encuentra mayor a 1500 picogramos, prácticamente es diagnóstica de que el derrame pleural sea secundario a una falla cardíaca congestiva. Ahora, ¿cómo es en un derrame paraneumónico? Antes de nosotros debemos saber que el derrame paraneumónico, pues es como su nombre dice, paraneumónico, es en la neumonía bacteriana aeróbica. Si la neumonía bacteriana es aeróbica, el derrame pleural se manifiesta con fiebre, dolor torácico, expectoración y leucocitosis. Si la infección es por sospecha de anaerobios, es un cuadro clínico más subagudo, más lento, donde existe pérdida de peso, una leucocitosis activa, anemia y antecedentes o un factor predisponente de aspiración, de microaspiración. ¿Okay? Y básicamente el empiema es un derrame macroscópicamente purulento, ¿no? Y pues laboratorialmente vamos a ver algunas características importantes. Estos son los criterios de Light. Pues ahora, cuando este derrame pleural, la toracocentesis se ve, es decir, compromete la disnea, es muy importante por el derrame pleural, etcétera, yo puedo poner un tubo de pleurostomía, ¿no? Un tubo un poco más grueso para que comience a salir el líquido. Y esto depende de qué? Depende de que el líquido pleural sea loculado o que el pH del líquido pleural esté por debajo de un pH de 7.20, que la relación de la glucosa entre el líquido pleural inferior sea menos de 60 miligramos. Eso significa que la actividad paraneumónica es muy severa, que la tinción gramo del cultivo sea positivo. Sabemos que el cultivo va a tardar, ¿no? Pero por lo menos que la tinción gramo sea positiva, o la presencia básicamente de pus en espacio pleural. Ahora, ¿cómo es el derrame secundario a una neoplasia? Básicamente, los derrames, o sea, las neoplasias que dan derrames, básicamente son el carcinoma pulmonar, el carcinoma de mama y el linfoma. Si hay derrame, nos indica que ya la neoplasia se encuentra diseminada. Es más, yo me acuerdo que tenía un pacientito pues que estaba con dificultad respiratoria, una señora, 70, 75 años. El derrame pleural pues era muy importante del lado izquierdo, ¿no? Que estaba en insuficiencia respiratoria franca, y pues se le realiza una toracocentesis y era compatible con exudado, ¿no? Ojo, exudado, pero que el cultivo era negativo. Era cultivo negativo, tinción gram negativo. Entonces, ¿qué debe sospechar? Un derrame secundario a una neoplasia. Obviamente, posteriormente le hicimos una tomografía donde ya se encuentran adenomegalias, ¿no? Y era compatible con un mesotelioma por biopsia pleural, ¿no? Que al final hacemos una biopsia pleural abierta y salió mesotelioma. Bueno, entonces acá el exudado es en realidad el derrame pleural por neoplasia, es exudado con cultivo bacteriológico negativo, ¿no? Pregunta de examen. ¿Qué se hace en estos casos? Se hace una toracoscopía, se hace biopsia, como en el caso que les he mencionado, y se llega al diagnóstico como tal, ¿no?
y si no se llega, pues se complementa con más estudios. Ahora, si el paciente es crónica y solo sacando el líquido mejora la disnea, entonces podemos realizar una toracocentesis terapéutica crónica, ¿no? Donde se realiza una inserción de una sonda pequeña con permanencia, una toracostomía con sonda e instalación de un esclerosante como la doxiciclina, ¿no? Una dosis de 500 miligramos. Ahora, ¿cómo es en el mesotelioma, no? Tiene que haber el antecedente de exposición al amianto. Ya ustedes tienen que estudiar, ¿no? Porque ya quieren todo conmigo. Tienen que estudiar qué es el amianto, ¿no? Estos pacientes básicamente vienen por dolor torácico y disnea. En la radiografía lo que vamos a evidenciar es un derrame pleural. En una tomografía podemos evidenciar un engrosamiento pleural y una retracción del hemitórax. Se realiza la toracoscopía, la biopsia y el tratamiento es básicamente, ya lo van a ver en mesotelioma, ¿no? Pero por lo menos para la disnea y para el dolor podemos dar oxígeno y opiáceos, ¿no? Ahora, ¿cómo es el derrame pleural en embolia, en tromboembolismo pulmonar? Esta puede ser exudado o transudado. Para eso yo necesito una tomografía espiral y una arteriografía pulmonar o una gamografía pulmonar. En nuestro medio, ¿no? Sobre todo en Cochabamba, Oruro, La Paz, la pleuritis tuberculosa es muy importante, ¿no? El derrame pleural se cree que es por una reacción de hipersensibilidad a la proteína tuberculosa en el espacio pleural. Clínicamente vienen por fiebre, pérdida de peso, disnea, dolor torácico, dolor pleurítico y lo más importante, que a este paciente, si estamos sospechando que el derrame pleural es por causa de una tuberculosis, debemos solicitar el ADA, la adenosín desaminasa, que si se encuentra mayor a 40 unidades internacionales litro es positiva. Además, el libro de Harrison menciona que podemos solicitar el interferón gamma, que si se encuentra mayor a 140 picogramos ml, es sospecha de tuberculosis. El quilotórax, nunca lo he visto, pero el quilotórax básicamente es cuando se rompe el conducto torácico, es el que lleva linfa. ¿Cuáles son las causas? Pues obviamente por traumatismo, tumores que comprometen el conducto torácico, etc. Cuando se realiza la toracocentesis, revela un líquido lechoso. El análisis bioquímico, los triglicéridos operan mayor a 110 miligramos por cada 100 ml. Y el tratamiento es básicamente en ligadura del conducto torácico, ¿no? Hemotórax, sobre todo en pacientes que se cayeron en el primer piso, segundo piso, o que tengan antecedentes de neoplasia. Lo más probable es que si realizamos un hemotórax y tienen lavado de carne o sangre, francamente, pues es un hemotórax, ¿no? Y el libro de Harrison nos menciona que el líquido pleural es sanguinolento. Si es sanguinolento, debe realizarse un hematócrito. Si es mayor al 50%, pues es un hemotórax, ¿no? Y el tratamiento, pues siempre es un tubo de toracostomía. Y obviamente tratar la causa. Otras causas de derrame pleural. Cuando digo otras causas, pues aquí debemos hacer hincapié porque es la letra pequeña donde nos pueden preguntar. Si nosotros tenemos amilasa positiva, rotura esofágica o enfermedad pancreática. Si se encuentra en el líquido pleural polimorfonucleares, ¿no? Y no hay enfermedad pulmonar parenquimatosa como tal, debemos sospechar un absceso intraabdominal. Y esto ha sido muy preguntado, ¿no? El síndrome de Meigs, el síndrome de hiperestimulación ovárica también dan derrame pleural. Sobre todo el síndrome de Meigs básicamente es un TU de ovario con derrame pleural. Y al final, Harrison nos muestra los diagnósticos diferenciales en derrame pleural. Transudativos, falla cardíaca, cirrosis, embolia pulmonar, síndrome nefrótico, diálisis peritoneal, obstrucción de la vena cava superior, mixedema y el urinotórax. Dentro de las causas exudativas tenemos las neoplasias, enfermedades tásicas, mesoteliomas, todas las infecciones habidas y por haber, algunas exposiciones al amianto, sarcoidosis, uremia, síndrome de Meigs, teuabdominal más derrame pleural, síndrome de las uñas amarillas, enfermedad pleural reducida por fármacos como la nitrofurantoína, el dantroleno. Esa es pregunta de examen, ¿ok? ¿Qué medicamentos producen derrame pleural? ¿Ok? Nitrofurantoína, dantroleno, metisergida, bromocriptina,
procarbazina, amiodarona, dasatinib. Ok, pregunta examen. Y otras causas de derrame pleural, pues vamos a tener enfermedades gastrointestinales como perforación esofágica, enfermedad pancreática, abscesos intraabdominales, hernia diafragmática, tras cirugía abdominal, tras cirugía torácica también que hemos visto, o enfermedades de conectivopatías, ¿no? Como la pleuritis reumatoide, lupus, Sjögren, todas las vasculitis habidas y por haber y demás. Bueno, ahora, esto es un algoritmo que también ya hemos repasado. Si yo tengo derrame pleural, debo hacer los criterios de Light, ¿no? Los criterios de Light ya hemos repasado. Y si este derrame pleural está más de 10, ¿no?, milímetros en la radiografía, ¿no?, se debe realizar una ecografía, ¿no? Y si es menos, pues solo observación. Si este líquido pleural es importante, debemos sospechar si tiene o no tiene falla cardíaca. Si tiene falla cardíaca, pues no, si tiene falla cardíaca, no, se realiza una toracocentesis. Si tiene falla cardíaca, debemos ver si el derrame es asimétrico, si tiene dolor o fiebre. Si no tiene, pues una falla cardíaca, ¿no? Hay que darle diuréticos y observación. Si persiste mayor a 3 días, se realiza una toracocentesis. Si el derrame pleural es asimétrico, dolor y fiebre, sí, se realiza una toracocentesis. Al final todos llegan a toracocentesis. La toracocentesis, si es transudado, falla cardíaca, cirrosis, ¿no?, nefropatía. Si es exudado, debemos ver la glucosa, citología de cultivos y demás. Estas son las causas que ya habíamos visto. Y aquí tenemos algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, un pequeño derrame pleural derecho, ¿no? Por ejemplo, que ustedes están viendo. Es casi laminar, ¿no? Luego acá tenemos otro derrame en radiografía lateral, ¿no?, donde se evidencia, además del menisco, del derrame pleural derecho. Un derrame pleural izquierdo muy importante con menisco, el signo del menisco claro, donde se observa las radiografías de tórax en la parte anteroposterior y en la lateral. Y los criterios de Light que ya hemos repasado. Esta imagen lo puse porque además, para que sea exudado, podemos solicitar colesterol. Si está mayor a 60 miligramos de litro, pues también se sospecha de exudado. Cuando la relación del colesterol pleural y colesterol sérico está mayor a 0,3, se sospecha exudado. Bueno, el derrame paraneumónico complicado es cuando el líquido pleural nos va a dar un pH de menos de 7.20. Eso indica mayor actividad bacteriana. Si la glucosa está menos de 60, también mayor actividad bacteriana. Si se encuentra la glucosa en líquido pleural muy bajo, 30-20, tiene que hacernos sospechar una artritis reumatoidea. Ojo con eso. Si es un derrame paraneumónico complicado, también la LDH se aumenta mayor a 1000 unidades internacionales. Mayor polimorfo nuclear mayor a 50.000. El empiema pleural. ¿Cuál es la diferencia entre un derrame pleural paraneumónico y un empiema pleural en el tratamiento, ¿no?, además de las características citoquímicas? En un derrame pleural paraneumónico yo puedo dar antibióticos y puede resolverse, pero un empiema pleural, con solo dar antibióticos no voy a resolver. Tengo que ponerle un tubo de pleurostomía. Ojo, tratamiento para empiema pleural, además de antibióticos y demás, es el tubo de toracostomía, ¿no?, de pleurostomía. ¿Y cómo es un empiema pleural? El pH está a menos de 720, tiene una tinción gram positiva, presencia de pus, puede haber lobulación, la LDH mayor a 1000, una glucosa menos de 40. Eso es un empiema pleural. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna duda, consulta o alguna aportación, bienvenidos. Gracias.